y sabe usted que tiene la palabra por 15 minutos y nuevamente le agradecemos su presencia hoy aquí. Muy bien. Es para mí verdaderamente un placer y un honor estar en este lugar, ¿no?, que representa, que es la casa de todos los españoles. Y para mí es importante poder estar aquí con ustedes y poderles trasladar, pues, un mensaje, una idea, una opinión sobre circunstancias y aspectos que han acontecido en la vida de mi familia, ¿no? Les leo. Comparezco ante ustedes con el corazón cargado de recuerdos y la firme convicción de que la memoria y la justicia son pilares fundamentales para construir una sociedad libre de odio. Mi nombre es José Ignacio Estaramuela. Soy hijo de José Ignacio Estarán Ramírez, ingeniero técnico y miembro de la Unión del Centro Democrático, asesinado por ETA el 29 de septiembre de 1980 en Vitoria. Aquella noche, mientras en casa preparábamos con ilusión el cumpleaños de mi hermana Mariola, de tan solo 7 años, unos individuos llamaron a nuestra puerta con el pretexto de entregar un paquete. Al abrir, irrumpieron en nuestro hogar 3 hombres armados. Mientras amenazaban a mi padre, mi madre, mis hermanas y yo, fuimos conducidos a una estancia de la casa y advertidos de que no avisásemos hasta la medianoche. A mi padre se lo llevaron y poco tiempo después fue asesinado en el interior de su propio coche de 2 tiros en la nuca. El odio de una parte de mis conciudadanos vascos, organizados en una banda criminal con cientos de colaboradores repartidos por todos los poros de Euskadi, acabó con su vida. Eran tiempos oscuros para la democracia en Euskadi, años de plomo, de mucho plomo y muerte. El miedo y el síndrome de Estocolmo tenía paralizado a una buena parte de la sociedad vasca. Durante los 14 años que viví en Vitoria, mi padre nos enseñó a querer y a disfrutar de nuestra tierra. Teníamos tanto derecho a sentirnos de allí como cualquier otro. Somos vascos y recordamos nuestra infancia con muchísimo cariño. Tras su muerte, mi madre, oriunda de Andalucía, tomó una sabia decisión: salir de aquella argamasa de oscuridad y trasladarnos a Sevilla, buscando la paz y la luz de Andalucía, luz que en el País Vasco no nos podía ofrecer. En Andalucía he crecido sin la herida permanente de la injusticia y del silencio. Fuimos parte de ese éxodo mudo de ciudadanos que abandonaron su hogar por miedo, por amenazas, por odio. Miles de personas amenazadas por sus ideas que tuvieron que huir para no ser asesinadas, desterrados de su tierra para siempre por el desprecio y el odio de una parte de la sociedad vasca. Nuestra historia no es un caso aislado. Somos una de las más de 300 familias cuyo caso permanece aún sin resolver. Nadie ha sido juzgado, nadie ha sido condenado. Y lo más grave, hay personas vivas, incluso pertenecientes a partidos hoy representados en esta Cámara, que saben quiénes fueron, pero callan. Esa impunidad perpetúa el odio. Por eso estoy aquí, para recordar que el discurso de odio no solo se expresa con palabras, también con silencios, con omisiones, con pactos políticos que atemponen la estabilidad de unos al derecho de las víctimas, a la verdad, a la justicia y a la reparación. Hoy, más de 4 décadas después, una parte de ese odio sigue presente en nuestra sociedad. Se manifiesta en discursos que glorifican la violencia, en la negación del sufrimiento de las víctimas y en la falta de colaboración para esclarecer los crímenes. Es inaceptable que haya personas, incluso instituciones democráticas, que se nieguen a colaborar con la justicia, perpetuando el silencio y la impunidad. No podemos luchar contra los discursos de odio si no nos enfrentamos al pasado con valentía. Por eso, propongo que se impulsen iniciativas en el ámbito educativo, para que los jóvenes conozcan lo que ocurrió, para que entiendan que hubo miles de ciudadanos que defendieron la democracia y la Constitución, y que por eso fueron amenazados, perseguidos y asesinados. Y para que comprendan que el odio ideológico destruye familias, territorios y sociedades enteras. Propongo que se habiliten programas de memoria, charlas en los colegios,
testimonios directos de víctimas como forma de prevención ante el odio. La memoria es, sin duda, una herramienta de justicia. Propongo, además, que el Estado redoble sus esfuerzos en esclarecer los casos sin resolver. Que no se cierre la puerta a la verdad, porque sin verdad no hay justicia y sin justicia no habrá paz. Y propongo, por último, que el Congreso lidere la creación de una comisión de la verdad, encargada de investigar y esclarecer los casos sin resolver que aún marcan nuestra historia. Una comisión valiente que nos ayude a todos a alcanzar la verdadera y deseada paz, que reconozca el sufrimiento de las víctimas y fomente la reconciliación social. Señorías, el odio no desaparece con el paso del tiempo. Solo la verdad, la justicia y la memoria pueden sanar las heridas y prevenir que se repitan los errores del pasado. Les pido que no olviden a las víctimas, que no permitan que el silencio se imponga sobre la verdad y que trabajen incansablemente por una sociedad libre de odio. Muchísimas gracias por escucharme y encantado de estar aquí. Por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso tiene la palabra la señora Álvarez de Toledo. Gracias, señora presidenta. Señor Ustaran, gracias por su comparecencia. Sus palabras nos conmueven, nos interpelan y nos motivan a plantear algunas reflexiones. La primera es sobre el odio, que es el objeto de esta subcomisión. Nadie tiene más autoridad que las víctimas de ETA para hablar del odio y sus efectos devastadores sobre la democracia española. Más de 850 asesinados por el hecho de ser españoles. Miles expulsados de su tierra por el mismo motivo. Ustedes son víctimas de un odio viejo, atávico y feroz. El odio a España y a los españoles. Es cierto, ETA ya no mata, pero el odio permanece. Y permanece como proyecto político institucionalizado. Homenajes a terroristas, humillación a las víctimas, intolerancia, xenofobia, discriminación. Bildu tiene un proyecto de odio sin parangón en la Europa democrática y avanza. ¿Por qué? Porque ha sido blanqueado. Y no por cualquiera, por el partido que hoy gobierna España. Al legitimar a Bildu como socio de gobierno, el Partido Socialista legitima el odio a España y a los españoles. Lo legitima y, en parte, lo asume. Eso es la política del muro, una alianza con quienes odian a España contra la otra mitad de España. Y eso es la criminalización de los discrepantes al grito de ultra y facha, una negación del otro, una impugnación de España como trama de afectos, como voluntad de convivencia. Segunda reflexión. El eclipse moral español. No hace falta detallarlo. Basta abrir cualquier día, cualquier periódico. El PSOE ha triturado los estándares éticos con los que justificaron su moción de censura en 2018. La pregunta es, ¿en qué momento perdieron la brújula moral? Lo diré. Cuando decidieron pactar con Bildu para llegar al poder. Porque, señorías, hay conductas que la ley permite, pero la ética repudia, que escapan a un consenso tácito que ningún demócrata vulneraría. ¿O es que el PSOE es el equivalente moral de Bildu? ¿Lo han pensado? Un pacto entre los asesinos de Fernando Mújica y los ideólogos del GAL, de tú a tú, de verdad. El pacto con Bildu era la gran frontera moral de los demócratas. Una vez cruzada, todo se hizo posible. Empiezas gobernando con quienes no condenan el asesinato de tus compañeros de partido y acabas forzando la renuncia de otros 5 para aforar al mecenas de tu hermano. Tercera reflexión. Justicia y verdad. Es lo que piden el señor Ustaran y todas las víctimas de ETA, y es lo que este Gobierno nunca les dará, por un motivo profundo, casi ontológico. Y es que este Gobierno se sostiene precisamente sobre sus antónimos, la impunidad y la mentira. Voy a explicarlo. Empiezo
por la justicia o por su antónimo, por la impunidad. ¿Cómo va a exigir el Gobierno a los presos de ETA que colaboren con la justicia si su propia supervivencia depende de la impunidad? La impunidad de sus socios, la impunidad de su partido y la impunidad familiar del presidente. Basta ver cómo ha evolucionado el concepto de lawfare, de patrimonio de los etarras contra la justicia española en los juicios, a bandera de los golpistas catalanes contra el Tribunal Supremo, a escudo del propio Gobierno contra cualquier juez que le incomode. Y otra pregunta, ¿cómo va a defender la justicia para las víctimas de ETA un Gobierno que amnistía la sedición, es decir, el mismo delirio y el mismo delito en cuyo nombre fueron asesinadas? Esta es la gran diferencia entre la amnistía del 77 y la de Pedro Sánchez. La del 77 facilitó la transición a una democracia asentada en la soberanía nacional y el imperio de la ley, y por eso Arnaldo Otegi la rechazó y ETA siguió matando. La de Sánchez blanquea el ejercicio de autodeterminación y por eso Otegi la aplaude. En cuanto a la verdad, señorías, que es la otra gran reivindicación de las víctimas, ¿qué decir? El Gobierno la ha demolido. Primero, ha banalizado la mentira, y un ejemplo es suficiente hoy. Con Bildu no vamos a pactar, si quiere se lo digo 5 o 20 veces, con Bildu no vamos a pactar. 2, ha premiado el encubrimiento. ¿Cómo es posible que se concedan beneficios penitenciarios a quienes se niegan a esclarecer los más de 300 asesinatos que están todavía sin resolver? O peor aún, ¿cómo es posible que ni siquiera exijan colaboración a Otegi, a su socio, que lo sabe prácticamente todo, que estaba allí, que militaba en ETA cuando mataron, entre otros, al padre del señor Ustaran? Es inconcebible. Y 3, han tergiversado la historia. Han construido, precisamente de la mano de Bildu, una ficción que impugna la transición y, con ella, las bases mismas de la España constitucional. La llamada Ley de Memoria Democrática falsifica la verdad para imponer sobre la mentira una nueva legitimidad. Pero los hechos son incontestables. 43 asesinados hasta la muerte de Franco, más de 800 después. ETA no se especializó en el asesinato de fascistas, sino de demócratas. No quería acabar con la dictadura, sino con España y la libertad. El mismo proyecto político de Bildu. Señor Ustaran, acabo ya. Quiero decirle que su comparecencia no se archivará a beneficio de inventario. Mi grupo parlamentario asume hoy con usted y con todas las víctimas de ETA un compromiso solemne. No solo vamos a impulsar reformas legales para que cese este festival de humillantes homenajes a terroristas, para que las víctimas puedan recurrir terceros grados, para que ningún preso de ETA pueda acceder a privilegios sin colaboración judicial efectiva, para que ningún niño español crezca sin saber lo que pasó. También vamos a movilizar los enormes recursos del Estado y de la sociedad para esclarecer uno por uno todos los crímenes de ETA, incluido, por supuesto, el de su padre, un valiente político de UCD, un hacedor de la democracia. Es cierto, señorías, la justicia es lenta, a veces ni siquiera llega, pero la verdad no prescribe. Y la verdad sobre ETA, los nombres de los que murieron, los nombres de los que mataron y el hecho de que nada, absolutamente nada, justifica ni uno solo de esos crímenes, es el suelo moral español. Sobre ese suelo levantaremos algo más que una reparación, el consenso ético y político que hizo posible nuestra democracia. La reivindicación de las víctimas de ETA será el punto de partida del rearme moral que España necesita para volver a ponerse en pie. Este es nuestro compromiso, señor Ustaran, y esta nuestra promesa de esperanza. Muchas gracias.